Hay momentos en que el alma se encuentra en el límite entre el desaliento y la esperanza, y parece que con soltar la mano todo se desvanecería. Sin embargo, precisamente en ese instante de mayor debilidad, una pequeña acción de gracias puede abrir paso a la luz. La gracia de Dios suele llegar por lo más humilde, como una semilla de gratitud que en silencio germina en la noche oscura del corazón humano. Hermanos y hermanas queridos, a veces el corazón humano se detiene largo rato y se pregunta: si realmente viviéramos como Jesucristo, ¿hasta qué punto cambiaría nuestra vida? No solo quedarnos en la certeza de que Él existe, sino permitir que su rostro manso y humilde imprima su sello en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento. No pocas veces la fe en el corazón se siente lejana. La persona se esfuerza por creer, pero ante sus ojos aparecen circunstancias que parecen sin salida, y el alma cae en el hábito del miedo en lugar de aprender a vivir la confianza. Precisamente allí, Dios sigue invitando suavemente a poner toda la confianza en Él, el que nunca falla a su palabra, el que puede obrar en favor de la salvación del hombre, aun cuando todo parezca imposible. Al detenernos y contemplar cómo vivió Jesús, el alma descubre que su vida es una guía práctica y luminosa para el ritmo cotidiano del creyente. En todas las maneras de imitar a Cristo, la gratitud es un camino poderoso. Cuando la persona expresa a Dios su aprecio por las cosas más pequeñas, esa actitud manifiesta que su corazón es digno de confianza para recibir gracias mayores. ¿Cuántas veces el creyente suplica un trabajo, una suma suficiente para vivir, una intervención favorable? Y apenas la súplica es escuchada, los pasos se apresuran hacia lo siguiente que desea pedir, olvidando detenerse a agradecer porque la cuenta fue pagada, porque el pan estuvo sobre la mesa, porque la gripe pasó, porque el viaje de regreso terminó en paz. Dios espera en nosotros un corazón agradecido. Se complace con la acción de gracia sincera pronunciada por labios frágiles. Por eso, cada amanecer, antes de elevar peticiones, es tan necesario ofrecer acción de gracias por el don de vivir, por tener voz para alabar, por tener ojos para abrirse a la luz, oídos para escuchar y una mente lúcida para reconocer lo que sucede a nuestro alrededor. Esa gratitud no es solo una cortesía exterior, es el latido de la vida del discípulo, el ritmo interior del creyente. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 11, se narra que Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados, y todos comieron cuanto quisieron. Antes de eso, Él había visto a la multitud hambrienta y, hermanos, solo la ración pequeña de un muchacho. No se quejó de la escasez, ni volvió el rostro ante la falta. Dio gracias al Padre. El resultado fue el milagro. Lo poco se volvió sobreabundante. Alcanzó para alimentar a 5,000 personas y aún se recogieron canastas de sobra. Por eso, lo que con facilidad llamamos poco puede convertirse en mucho cuando se coloca en las manos de Dios y se une a la acción de gracias. Vivir según el ejemplo de Jesús es caminar por la senda de la humildad.
inclinarse para servir al prójimo, abrir el corazón al perdón y confiar plenamente en la sabiduría del Padre. Sin embargo, para que esas virtudes no se queden en palabras o consignas, hace falta un latido interior que la sostenga: la gratitud. La gratitud aleja la mirada de las carencias para reconocer las obras que Dios ha realizado y sigue realizando. La gratitud moldea el corazón del creyente según la voluntad del Padre. Él quiere que comprendamos que la vida, el aliento y cada oportunidad, por pequeña que sea, son un regalo cuando dejamos de darlo todo por sentado. El orgullo pierde fuerza y la humildad encuentra espacio para crecer. Tal vez en muchos resuene un pensamiento muy conocido: agradeceré cuando todo mejore. Agradeceré cuando llegue el giro, cuando sane, cuando pague todas mis deudas. Sin embargo, Jesús nos muestra un camino espiritual distinto. La gratitud no depende de que las circunstancias sean favorables o adversas. Agradecer es una proclamación de fe en la bondad de Dios, a pesar de lo que ven los ojos. San Pablo, en la primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, recuerda: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Notemos que la palabra no enseña a dar gracias por todos los acontecimientos, sino a dar gracias en medio de ellos. Cuando arrecia la tormenta, la gratitud se convierte en el ancla que une el alma a aquel que no cambia. Al ejercitar la gratitud, el ambiente a nuestro alrededor también se transforma. La queja alimenta la ansiedad. La acción de gracias alimenta la paz interior. El pensamiento negativo agranda los problemas. El gesto agradecido hace resplandecer la gloria de Dios. La gratitud es, de verdad, un combate espiritual. Esta actitud silencia las mentiras que se cuelan en la mente, aquellas que susurran que Dios nos ha olvidado o que todo está fuera de control. Cada vez que brota un gracias a Dios, el alma proclama que Él sigue siendo el Señor y continúa guiando cada paso de nuestra vida. A partir de la experiencia de agradecer, aprendemos a recibir al otro como un don, a mirar el trabajo como oportunidad de servicio, a ofrecer nuestro tiempo y nuestras fuerzas como ofrenda, en lugar de encerrarnos en cálculos y comparaciones. Cuando el corazón está cargado y parece difícil pronunciar una acción de gracias, podemos comenzar por lo más pequeño, detenernos a reconocer que nuestras manos aún se mueven, que el aliento sigue su curso, que la lucidez permanece, y desde ahí elevar una acción de gracias silenciosa a Dios. Recordar algún favor del pasado, por pequeño que sea, y dejar que el agradecimiento brote desde lo hondo cuando los labios se acostumbran a decir gracias. El corazón se abre para percibir los signos discretos de la presencia que habita la vida cotidiana. Desde esa experiencia se hace más fácil creer que lo poco que tenemos en las manos basta para que Dios realice lo sobreabundante según su santa voluntad. A medida que la gratitud florece, disminuyen las comparaciones apresuradas, los tropiezos del miedo y el arrastre de los ruidos del mundo. En su lugar, se siembra en el alma un ritmo más pausado, más sereno, más lúcido. Desde ese ritmo,
las pequeñas decisiones diarias se iluminan, una palabra amable en vez de un gesto adusto, un instante para respirar y agradecer en lugar de apresurarse a la queja, una mirada que descubre una oportunidad de servicio en vez de ver solo una carga. Así es como la gratitud nos enseña a vivir según el ejemplo de Jesús, en humildad y amor. Que en cada instante sencillo de la vida sepamos ponernos de parte de la palabra, ofrecer acción de gracias antes incluso de ver el milagro, como lo hizo Jesús. Que el alma reconozca que Dios no exige hazañas deslumbrantes, sino que se goza al ver los corazones de sus hijos agradecidos y confiados. Y que precisamente en las cosas más pequeñas de cada día, Él siga realizando silenciosamente obras grandes. El primer paso en el camino de vivir según el modelo de Jesucristo es aprender a caminar en la humildad. La humildad no consiste en rebajar la propia dignidad, sino en abrir el corazón para reconocer que todo es un don. El camino del Señor, que comienza en el pesebre y culmina en la cruz, ha escrito la definición plena del amor. Al presentarse ante Dios con el alma de un pequeño, la persona descubre que la vida en su interior, el aliento que entra y sale, las oportunidades que tiene delante, incluso los senderos aún poco claros, no provienen de sus propias fuerzas. La gratitud es la memoria viva que ayuda a recordar que nada es obvio. Cada vez que dejamos de considerar todo como algo debido, el orgullo va perdiendo su lugar y la humildad crece silenciosamente como un brote verde en el campo del corazón. Desde ese fundamento se abre de modo natural otro paso: servir con amor. Jesús lavó los pies de sus discípulos, un gesto sencillo pero profundo, que se convirtió en una lección viva del amor que se inclina. Él enseñó con sus manos que sirven y con un corazón compasivo. La gratitud impulsa a salir de la coraza del egoísmo para mirar al prójimo como una gracia. Entonces, la frase "tengo que ayudar" va cediendo lugar a "tengo el privilegio de ayudar". Cuando el servicio se ofrece como una acción de gracias, lo más pequeño adquiere el valor de una ofrenda. Una llamada para preguntar por alguien, un plato de comida preparado con prisa o un hombro que escucha en silencio se vuelven fragancia de gratitud ofrecida a Dios por los dones que Él ya ha obrado en la vida. Luego llega otro paso esencial: aprender a perdonar. En la cruz, Jesús alzó la mirada al Padre y pidió por quienes le hacían daño, porque no saben lo que hacen. Aquella súplica abrió un camino para que la humanidad saliera de la amargura y el rencor. Cuando la gratitud nos recuerda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, el corazón se ablanda y los nudos del resentimiento comienzan a soltarse. Perdonar no significa negar el dolor, sino el momento en que el creyente decide entregar el juicio a Dios para que su paz llene cada herida. Una pequeña acción de gracias pronunciada en medio del sufrimiento puede ser el inicio de una gran obra de sanación. En los tiempos de prueba, el siguiente tramo del camino conduce de regreso a la fuente de la confianza. En todo acontecimiento, Jesús orientaba su corazón hacia la voluntad del Padre. Esa actitud se convirtió en un puente firme entre el cielo y la tierra. La gratitud alimenta la confianza con la memoria de las veces en que Dios ya ha intervenido
Si antes nos liberó del miedo, puede volver a hacerlo. Si abrió una puerta inesperada, puede abrir otra. Si nos dio fuerzas para mantenernos en pie, puede fortalecerlas más. Cada acción de gracias de hoy es una piedra que pavimenta la fe de mañana. No hace falta fingir que todo está bien. Basta creer que Dios permanece presente en las zonas de sombra que aún no comprendemos. La imagen de San Pablo y San Silas en la cárcel es un recordatorio poderoso. Después de ser azotados y encadenados, en medio de la noche espesa y de la humedad de la celda, elevaron himnos a Dios. Aquel canto tocó el cielo y las cadenas cayeron, las puertas se abrieron. No se trata solo de un milagro lejano, sino de una prueba del poder de la gratitud en la noche del alma. Cuando el corazón sabe alabar en medio de la injusticia o del bloqueo, la persona se sitúa en el umbral del prodigio. No hay muro tan grueso que detenga la misericordia de Dios. No hay barrera tan alta que Él no pueda cruzar por la salvación de sus hijos. La verdadera acción de gracias no es evadir la realidad, sino proclamar una realidad más alta. Dios es fiel y bueno. Ipslo merece ser alabado por siempre. Puede vaciarse la bolsa, desmoronarse los planes, debilitarse las fuerzas, pero los tesoros de Dios no se agotan. La gratitud saca a la persona del laberinto de los cálculos y la coloca de nuevo sobre la roca firme de su promesa. Al confiar en Dios, el alma aprende a reconocer los signos silenciosos de la gracia que actúa justamente en lo ordinario, para que la gratitud se vuelva respiración del alma. Se necesitan pequeñas decisiones constantes cada día. Al despertar, pon la mano sobre el pecho y ofrece acción de gracias por el aliento. Da gracias por poder hablar, ver, recordar y por poder comunicarte con los tuyos y con la comunidad. Antes de comer, detente un instante para agradecer por el grano que pasó por tantas manos y por quien preparó el alimento. Cuando llegue el cansancio o la tensión, cambia la dirección del pensamiento nombrando algunas cosas concretas por las que dar gracias. Un encuentro bueno, un trabajo que salió bien, una sonrisa inesperada. Al dialogar, deja que la gratitud module tus palabras. Elige animar en vez de criticar, levantar en vez de rebajar, sanar en vez de herir. La gratitud tiene una fuerza de contagio admirable. Cuando otros ven a alguien enfrentar la adversidad con paz y acción de gracias, descubren allí un reflejo de Cristo. La paz que Él da no es ausencia de tempestades, sino su presencia fiel en medio de ellas. Esa vida interior atrae a los que están alrededor hacia Dios, porque reconocen una libertad que no depende de si las circunstancias son favorables o adversas. Un corazón agradecido glorifica a Dios, pues afirma que la fuente de la alegría no está en los bienes, ni en los logros, ni en las circunstancias, sino puesta enteramente en Cristo. Si algún día los pasos de la vida entran en una noche del alma, recuerda la llave llamada gratitud. Ofrece acción de gracias antes de que se abra la puerta. Deja que pequeños gestos reorganicen el ritmo de la jornada. Apaga la pantalla para regalarte unos minutos de silencio agradecido.
Abre tu cuaderno y anota el bien que acaba de suceder. Envía un mensaje de agradecimiento a quien te ayudó. Inclina la cabeza para pedir perdón y dar las gracias en un mismo aliento cuando te equivocas. Esas semillas, aunque pequeñas, germinarán silenciosamente y la cosecha de paz llegará a su tiempo. Según Dios, así, el camino de vivir según Jesús no consiste en acciones grandiosas, sino en pasos pequeños y constantes cada día. Humildad para reconocer que todo es gracia. Servicio para convertir la gratitud en acción. Perdón para abrir la puerta a la misericordia. Confianza para entregar la historia entera en manos del Padre. Todo se entreteje con el hilo de la gratitud, hasta que el corazón humano se parece cada vez más al corazón de Cristo. Cuando ese hilo se vuelve firme, la vida se teje como un tapiz de paz, y cualquiera que lo toque puede percibir el buen olor de Dios. La gratitud ayuda a que la mirada vaya más allá de sí misma y de las preocupaciones estrechas, para dirigirse a Dios, quien por siempre merece ser bendecido. El salmista elevó su canto: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. La gratitud es la respuesta del corazón ante la misma persona de Dios. Y no solo una reacción frente a lo que Él realiza. Por eso, no esperes a que ocurra el milagro para dar gracias. Agradécele en el tiempo de la espera, como el peregrino que canta en el corredor largo de la demora, antes de que la puerta se abra. Ofrece la acción de gracias aún antes de ver el resultado, como quien siembra una semilla de esperanza en un campo invisible. Al vivir con un corazón agradecido, el ser humano da testimonio ante el mundo de que su esperanza no se aferra a bienes ni éxitos, sino que está firmemente anclada en Cristo. La gratitud se vuelve una forma de adoración, una proclamación de que el Señor es suficiente. Y cuando esa palabra se pronuncia, las carencias de la vida quedan en las manos del que es plenitud. Día tras día, lo que Dios espera no es una perfección fría, sino un corazón que refleje la imagen de su Hijo unigénito. Cada mañana, el alma aprende a reflejar su amor. En medio del ritmo apresurado, aprende a reflejar su humildad. Ante las heridas, aprende a reflejar su perdón. En las encrucijadas, aprende a reflejar su confianza. Y el hilo que une todos esos reflejos es la gratitud, capaz de ablandar el corazón hasta que late al compás del corazón de Jesús. Por eso, elige la gratitud como se elige la luz. Da gracias por lo pequeño y por los grandes dones, en la espera y en la bendición, en la escasez y en la abundancia, en las lágrimas y en el gozo. Cuando caminamos por las sendas de Jesús, humildad, servicio, perdón, confianza, la gratitud va transformándolo todo. La manera de mirar, de hablar y de elegir. Entonces las flechas del miedo, de la envidia y de la amargura ya no encuentran dónde clavarse, porque la puerta del corazón está cerrada a los cálculos estériles y abierta solamente a la paz y a la confianza. Hay días en que la persona se detiene en la intersección entre el desaliento y la esperanza, oyendo el murmullo de la tentación que invita a rendirse. Justamente entonces, la gratitud abre un sendero pequeño pero seguro, una acción de gracias por el simple hecho de respirar
una línea escrita para registrar un bien, por mínimo que sea, un mensaje de gratitud para quien nos sostuvo, un gesto silencioso de bondad. Aquello que parece menudencia se vuelve puente sobre el abismo del cansancio, porque la gracia de Dios acostumbra pasar por los caminos más humildes. Agradecer no niega la realidad, abre una realidad mayor. Dios está con nosotros. Cuando el camino atraviesa corredores de espera, quizá la queja asome a los labios, pero al mismo tiempo puede brotar la acción de gracias. Un pequeño gracias apacigua el vendaval interior. Otro gracias dispone el corazón para acoger lo que Dios ya está haciendo y que aún no vemos. Poco a poco, el corredor de la espera deja de ser prisión de impotencia y se convierte en el porche de la esperanza, donde aprendemos a oír el aliento de Dios y a creer que la puerta se abrirá a su hora. Cada gesto oculto puede convertirse en una liturgia viva de gratitud. La mesa se vuelve un pequeño altar donde nace la acción de gracias por el pan y por quien lo preparó. El lugar de trabajo se transforma en espacio sagrado, donde una mirada agradecida disipa el cansancio y la suspicacia. El hogar se convierte en escuela de acción de gracias, donde la palabra se purifica en el crisol del respeto. Incluso la prueba se vuelve canto, donde el latido ansioso cede su lugar al respiro de la confianza. Sin necesidad de exhibiciones, cada movimiento pequeño puede ser una oración. Si en algún momento aparecen invitaciones a exhibirse o a buscarse a sí mismo, sustitúyelas por una invitación más suave. Perseverar en la oración, sostenernos mutuamente con una palabra compartida, llevar esperanza a las almas cansadas. No para atraer miradas hacia nosotros, sino para que la luz de Cristo se expanda y los que sufren descubran que siempre hay una plegaria, una presencia, un hombro humano. Y ahora, cuando la comunidad entra en el momento de la oración, dirijamos juntos el corazón a Dios. Pon tu mano sobre el pecho y reúne todo lo digno de gratitud. Una vida frágil, preservada, una puerta entreabierta o simplemente un respiro de paz en la jornada. Ofrece también lo que todavía pesa, una preocupación sin claridad, una herida abierta, una curva sin respuesta. Todo se ha puesto a los pies del Señor en actitud de gratitud, porque al agradecer en medio de la fragilidad, bendecimos al Dios poderoso y tierno que convierte nuestra debilidad en lugar de derramamiento de gracia. Dios misericordioso, te ofrecemos gracias por la vida, por este nuevo día y por las almas que ahora se unen en un mismo sentir. Tú conoces la ubicación de cada uno en esta vasta tierra y comprendes lo que están atravesando. Ves las angustias y también las gracias silenciosas que solemos olvidar. Te damos gracias por las veces que has actuado en el pasado y te damos gracias por lo que estás realizando en este mismo momento. Concede a todos los corazones volver la mirada al modelo perfecto que es Jesucristo, para aprender a vivir como Él, caminar en humildad, servir con amor, perdonar sin condiciones y abandonarnos por completo a la santa voluntad del Padre. Derrama en la humanidad un corazón agradecido en
toda circunstancia, que la acción de gracias que pronunciamos glorifique tu nombre, de modo que quienes nos encuentren reconozcan el rostro de Cristo y deseen acercarse más a Él en medio de las pruebas. Recuérdanos tu fidelidad, derrama tu paz en lo más duro de la vida. En cada instante, concédenos elegir vivir como Jesús y dar gracias con alegría. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vendrá, porque tu palabra es inmutable y fiel. Haz que los días por delante se conviertan en un camino de gracia, aun cuando persista la dificultad. Bendice a quienes están siendo probados. Abre las puertas que deban abrirse. Endereza lo que deba cambiar y concédenos reconocer tu mano actuando en cada rincón de nuestra existencia. Guía nuestros pasos con tu luz, para que allí donde esté presente un creyente, se difunda el buen perfume de la gratitud. Padre bueno, gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Por Jesucristo, tu Hijo amado, alabanza y acción de gracias por los siglos.